mostrar a nuestro siguiente entrevistado. Él es un médico cirujano especialista en medicina interna, quien fue el primer coordinador nacional de trasplantes del Ministerio de Salud. Diseñó e implementó el Sistema Nacional de Donación y Trasplantes vigente en Chile. Estamos hablando de José Luis Rojas. Bienvenido. Muchas Hola, gracias ¿cómo por invitarme. estás? Muchas gracias por estar acá con nosotros. Coméntanos, sabemos que acabas de salir de tu Sí. charla. ¿Cómo te fue con eso? Bien, creo que se cumplió el objetivo. ¿Nervios? Sí. ¿Nervios? Siempre hay nervios, Sí. siempre hay nervios. Es un Nunca escenario se- diferente, es un público diferente. Nosotros los médicos estamos acostumbrados a hablar con gente de hospital. Ahora también era mucha más gente. Había mucha más gente y era de todos lados. Había gente joven, más mayor, familia, gente de salud, de no salud. Muy interesante. ¿Cómo te sientes después de esto? ¿Cuál es la importancia que existan instancias como esta para que speakers como tú puedan comunicar? Yo creo que para nosotros es súper relevante que el tema de donación y trasplante esté por primera vez en Congreso Futuro, porque finalmente es un tema transversal a la sociedad y tocarlo desde acá para las futuras generaciones, pensando en el futuro, nos parece súper relevante. Es un tema del cual no se habla mucho y sin duda que es muy importante para el futuro. Y como dices tú, lo principal es hablarlo. Es decir, acá mucho de lo que la gente de repente no dona o sí dona es porque o no ha clarificado sus dudas, o las familias no lo han conversado, o ninguno ha marcado su posición, si quiere o no quiere ser donante. Yo creo que eso es súper relevante. Para integrar a las personas que nos están viendo y también para el público más infantil, ¿nos podrías explicar en palabras muy sencillas en qué consiste un trasplante? Un trasplante es reemplazar un órgano que está enfermo y que de una u otra forma no lo puedes curar por un órgano nuevo. Para eso necesitas que alguien que ha fallecido, o hay veces que un donante vivo, un papá le dona a un hijo, por ejemplo, un riñón, pero la mayoría de los trasplantes son de donantes personas que fallecieron y que su órgano, por mecanismos técnicos, se preserva y se puede implantar en otra persona o trasplantar en otra persona para que esa persona siga viviendo. Entonces se conjuga socialmente, por un lado, la pérdida de alguien Claro. y la esperanza de otra persona. ¿Cómo hacemos, disculpa, Dale. ¿Cómo hacemos que un tema tan complejo sea entendible para los niños, niñas y los jóvenes? Yo creo que en el fondo toda enfermedad tiene la idea de que sea tratable. Y hay enfermedades donde los tratamientos no van a funcionar y donde la única forma de seguir adelante es reemplazar tu órgano enfermo. Y para eso necesitas que ese órgano venga de alguien, o de alguien que te lo donó en vida, o de una persona que después de morir puede entregarte ese órgano para seguir viviendo. Y esa es finalmente la base del trasplante. Roberta, ¿por qué es importante la opinión de la familia al momento de ser donante? Somos todos donantes por ley desde los 18 años. Los menores de 18 son los padres los que deciden. Pero esa decisión de las familias se influye mucho por qué pensabas tú en vida. Claro. Es decir, si tú fuiste una niña que le dice a sus papás, oye, a mí me gustaría donar mis órganos, lo más probable es que el día de mañana tus papás, si se ven enfrentados a esa situación, respeten esa voluntad. Entonces la conversación familiar es súper relevante, para bien o para mal, para sí o para no. Hay mucha duda o incertidumbre sobre la donación de órganos. De hecho, existe el mito que si una persona está en peligro de muerte, Te van a dejar morir. priorizan rescatar el órgano que Sí. la persona. ¿Es esto cierto? Si fuera tan simple tendríamos muchos donantes. No. Mira, en general la condición para ser donante es tan particular que solamente se da en el 2% de la Claro. gente que muere. Y por lo tanto, nosotros siempre decimos, esas personas tuvieron la posibilidad, que la gran mayoría que no tiene, de darle un sentido a esa pérdida ayudando a otros. Entonces hay que saber que la mayoría de los pacientes lo que hace es hace todo lo posible y cuando finalmente nos fue mal, darle la posibilidad de donar los órganos como parte de darle un sentido a la pérdida. Claro, ¿y qué significa que el sistema de salud sea más humanizado? Porque de una u otra forma la donación también se influye mucho a cómo tú lo pasas en el hospital. Es decir, si tú llegas a un hospital y te sientes que nadie te habló, que nadie te informó, que te acompañen en todo el proceso. Un poco de la empatía, ¿no? De la empatía. Y el acompañamiento, que tú te sientas acompañado en todo tu proceso hospitalario, va a hacer que al mismo tiempo el día de mañana, cuando te pidan a ti ayudar a otros, tú digas, bueno, sí, en realidad merezco devolverle a la sociedad lo que
digamos, ayudando a otras personas. Y yo creo Claro. que la donación mezcla eso, que seamos sociales, que nos ayudemos entre nosotros. Nos necesitamos todos finalmente, ¿Cómo podemos crear una cultura de la donación? conversándolo. Yo creo que estas instancias son geniales, conversarlo desde pequeño, no esperar a que seamos adultos, ni mucho menos, sino que transformarlo en un tema cotidiano del día a día. Es que es un tema igual un poco complicado de conversar. ¿Por qué existe esta como especie de tabú sobre la donación de órganos? Porque la gente no sabe que en el Chile las listas de espera son únicas, que se trasplanta el que lo más no necesita, que no influye si tienes dinero o no tienes dinero. Y yo creo que lo principal, primero, más allá de la clarificación de dudas, es que ustedes digan, mira, sí me gustaría ayudar a otras personas. Y cuando me gustaría ayudar a otras personas, hablo de que me gustaría donar los órganos. Y quería preguntarte ¿tú consideras que es importante que este tema se hable desde la infancia? Pero en los colegios este tema no se da y no se enseña. Es un trabajo pendiente. Entonces, ¿consideras que se debe informar bien a los niños? Absolutamente. Nosotros estamos todavía viendo cómo podemos influir para que en los colegios, en los ministerios de educación, se pueda incluir el tema desde pequeño. Como decías tú, un poco explicándolo más simple, qué es un trasplante, qué es un órgano, qué se puede trasplantar, y también dándole el sentido social de que finalmente la donación no es más que todo que ser empático y ayudarnos entre todos finalmente. Claro. ¿Chile es un país de donantes? Te diría que Chile todavía le falta para ser un país donante, todavía tenemos mucha reticencia, pero creo que podemos trabajarlo conversando y informándonos. ¿Qué es lo que le falta? Eso mismo. ¿Cómo podemos mejorar la Conversarlo, situación? Solo conversarlo, haciendo. sí. Transformarlo en un tema del día a día, de cotidiano. Lo más probable es que tu mamá, tu papá te diga el día de mañana, oye, ¿sabes qué? Yo cuando sea viejito me quiero ir a vivir no sé dónde, cuando me muera quiero que me entierren en mi ciudad natal. Claro. Bueno, yo también tendría que decir, bueno, y cuando yo me muera, ojalá mis hijos donen mis órganos. Yo creo. ¿Por qué mucha gente no quiere tomar la decisión de hacerse donante? Y si es que interactuamos con una persona así, ¿cómo podemos actuar? Yo creo, te insisto, en el momento de la pérdida es súper difícil tomar la decisión. Es súper difícil, porque tú estás sometido al duelo, a la pena. Importante haber tenido la conversación previa, porque yo voy a decir, mira, sabéis que la Amanda siempre me dijo eso. Y ese recuerdo en tu mente te va a ayudar a tomar una decisión mucho más, que no es una decisión tuya, sino que respetar la voluntad de Amanda en vida. Más o menos como lo que si la persona toda su vida quiso hacer eso, entonces la familia decide hacerlo porque ese era como el legado de... Yo te doy un ejemplo. Si yo dijera al día de mañana a mis hijas, oye, ¿saben qué? Cuando yo me muera quiero que me cremen y mis cenizas la tiren al Everest. Lo transformo inmediatamente en un designo donde va a ser muy difícil que ellas digan lo contrario. Si les dije, oye, cuando yo me muera quiero donar, lo más probable es que eso se transmita dentro de la familia. Y que tiene que ver también con un espíritu colaborativo en el fondo. Absolutamente. Somos sociales y se nos ha olvidado un poco. Y la sociedad tiene que recordar que en este tema la donación es donde más nos une como sociedad. Y un poco para que las familias se informen, ¿cómo pueden encontrar información las familias que quieren empezar a donar? Hay una página nuestra, Yo Dono Vida, que tú la buscas, yodonodivida.misa.cl, ahí se pueden acercar, pero finalmente el tema, más que todo, es ojalá la gente marque una posición, diga sí, quiero donar, y se lo diga a los seres más cercanos. Creo que es lo más importante. Muchas gracias, oye, por estar con nosotros y ir conversando también sobre estos temas. Sabemos que es un poco complejo, pero cuando lo conversamos con esta liviandad, como si fuera un tema cotidiano, como dices tú, creo que ayuda bastante. Muchas gracias a ustedes. Voy a decirte la última pregunta que José Luis, tal vez el hablar de la donación de órganos puede ser un tema como más fuerte o que las personas como que tienen que tener mucha valentía para hablar eso. ¿Cómo tú mantienes la motivación después de tantos años de hablar de esto? Porque creo que nos corresponde, como decías tú, desde el punto de vista de la sociedad, de la empatía social. Es decir, la donación es yo ayudo al prójimo, yo no pienso solo en mí, somos todos integrantes y el día de mañana a mí también me puede tocar, finalmente. Me puede tocar esperar un trasplante y voy a querer que otro me ayude a mí también. Creo que es más que todo eso. Muchas gracias, José Luis. Sí, Oye, muchas gracias. ¿Qué te ha mantenido motivado durante todos estos años de Que le da un ser sentido. experto? Todos estudiamos medicina, otros estudian otras profesiones
Y yo creo que finalmente esto te tiene un sentido porque es algo tangible. Sientes que tu trabajo finalmente ayuda a otras personas y eso siempre es motivante. Muchas gracias, Muchas José Luis, gracias. por estar con nosotros a hablar Gracias a sobre este ustedes. tema. Sí.